les bendiga, mis hermanos del Instituto Bíblico Generación Pentecostal. Pastor Miguel David Rodríguez, una vez más con ustedes. Contento, emocionado de poder empezar la clase del día de hoy. Vamos a tocar unos temas muy interesantes, muy interesantes, que definitivamente pues vamos a aprender mucho. Así que vamos a comenzar con una oración dándole gracias a Dios, pero antes que todo, como siempre les recuerdo, nuestras clases, hermano, vamos acompañado principalmente guiados por el manual, eh, en cuanto a lo que es el currículo, más sin embargo tomamos mucho de la palabra y yo añado muchas más cosas al currículo, así que le pido que no se me distraiga, por favor, esté atento a lo que se le va a hablar hoy, el día de hoy, esté atento a la enseñanza, no se distraiga, apague televisor, vaya a una habitación donde usted pueda estar solamente usted con la clase, no esté haciendo múltiples cosas porque eso lo puede distraer. Así que hermano, con toda la bendición del Señor en esta hora vamos a dar inicio con una oración. Señor Jesucristo, Dios de la gloria, te damos gracias porque has sido bueno, has sido fiel, has sido maravilloso con nosotros. Gracias porque vamos ya al medio de este instituto, de este semestre, Señor, y hasta el día de hoy nos has ayudado. Te pedimos en esta hora que abras nuestro entendimiento, que por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo nos seas dirigiendo, mostrando, guiando, instruyendo para poder entender las profundidades que están en la palabra de Dios, que podamos así crecer y afianzarnos cada día más y más en tu camino, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, así que vamos a dar inicio y vamos a comenzar con la lección número 7. Lección número 7. Y en su manual debe de ser la página número 34. Manual, página 34, lección número 7. Con el tema la muerte, ¿verdad? La muerte. Y esto es algo muy interesante porque la palabra de Dios habla bastante acerca de esto. Y también este capítulo de pronto se va a tratar de ver como si fuera algo controversial, pero no lo es. Yo personalmente no pretendo saber todas las cosas, pero sí tengo que ser sincero en lo que le voy a enseñar y en mi posición. Y aunque aquí en el manual enseñan ciertas cosas que yo personalmente creo diferente, me lo he dejado así con el propósito de que podamos ver todos los ángulos y podamos entender bien lo que diferentes personas o las diferentes escuelas de creencia en cuanto a lo que es la muerte. Y no es para crear controversia, pero estamos en un colegio bíblico y por eso estamos aprendiendo. Y es importante que estudiemos todos estos temas con una mente abierta y saquemos nuestras conclusiones conforme a la palabra de Dios. Ahora, aquí hay puntos que no necesariamente son para salvación o condenación. Es decir, creer de esta manera o de otra manera no nos salva ni nos condena. Hay puntos que sí son de salvación, que por ejemplo es el nombre de Jesús, la unicidad de Dios, el hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo o como señal de la evidencia del Espíritu Santo. Esas son cosas que son para salvación, que si salvan o condenan, depende de cómo yo creo en esto. Mas aquí hay otros puntos doctrinales, digamos, donde no son para salvación o condenación, no son temas ni que salvan ni que condenan. Y entonces hoy vamos a ver esto, vamos a estudiarlo, vamos a leerlo, vamos a discutirlo con un espíritu afable y apacible. Y como siempre, hermanos, aquel que tenga alguna pregunta, aquel que de pronto tenga alguna duda, con mucho gusto yo estoy abierto a, a comunicación. Si alguien desea escribirme por el WhatsApp o un mensaje directo, con mucho gusto. Prefiero si me manda como un mensaje de voz, así me explica mejor qué es lo que de pronto, cuál es su duda y qué es lo que usted quisiera aclaración. Entonces, vuelvo, le digo, hermano, no es para crear controversia, no es para que usted o salga discutiendo con algún hermano o con su propio, con su pastor, lo que sea, y diga, no, pues yo aprendí esto en el instituto y así es. No, hermano, vamos a estudiar, vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a ver diferentes ángulos de lo que son, lo que es la muerte. Pero vamos a comenzar con lo sencillo que es la definición de la muerte. La muerte física
es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Eso lo enseña la Biblia. La muerte introduce al hombre a la eternidad y al mundo invisible. Dice la letra B en la página 34, la letra B dice, la Biblia habla de la muerte en los siguientes términos. Número uno, dormir. Y esto es importante, necesitamos entender bien cuando la Biblia habla de dormir como morir. En algunos casos, por ejemplo, ahí estamos viendo unos versículos como en Deuteronomio 31:16 que dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. Entonces, el dormir con tus padres quiere decir morir. Ahí mismo nos está citando San Juan 11:11 y dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y los discípulos pensaron que es que literalmente estaba durmiendo, pero aquí estaba hablando de la muerte. En Primera de Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, cuando la Biblia habla en ciertos lugares, habla de morir, lo dice como dormir. Y esto es importante que entendamos porque es un concepto que vamos a ampliar un poquito más adelante para entender los otros conceptos acerca de lo que es la muerte y qué hay después de la muerte, porque ahí es donde se pone un poquito la cosa controversial, entre comillas, no que estemos creando controversia, pero sí es de alguna manera controversial en cuanto a lo que nosotros leemos en la palabra de Dios y lo que algunos creyentes creen diferente, ¿verdad? Entonces, y así usted puede ver varios pasajes donde la Biblia habla de dormir, la mayoría de ellos, si no todos, habla acerca del creyente o de la persona, el Hijo de Dios que muere, entonces le dice como que va a dormir con sus padres o a dormir, ¿verdad? Ahora, otros términos acerca de la muerte en la Biblia es nuestra morada terrestre se deshace, abandonar el cuerpo, Dios pide el alma, ir por el camino de donde no se puede volver, ser reunido con sus padres, expirar, descender al silencio, volver al polvo, ser cortado y partir. Entonces son diferentes expresiones o términos usados en la Biblia para referirse a lo mismo que es la muerte, depende del contexto. Hay partes donde, y tampoco tenemos que espiritualizar todo. Hay partes donde alguien dice la Biblia que durmió y es simplemente que está durmiendo. Y hay otra parte, según el contexto, donde habla de que durmió, quiere decir que murió. Y es fácil de verlo, es fácil, no, tampoco tiene ninguna profundidad esto. Numeral C dice la muerte física de todo hombre es cierta. Hebreos 9:27, y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, solo los creyentes que viven en el momento de la venida del Señor escaparán de la muerte física. Ellos serán trasladados, y eso lo vamos a ver más adelante, pero los demás morirán. Es algo inevitable, ¿verdad? Aunque la redención de los creyentes fue provista en el Calvario, solo en la primera resurrección podemos entrar en esa plena redención física. Entonces, la muerte es inevitable. Eso es lo que estamos queriendo decir con la letra C. La muerte es inevitable. Toda persona debe de morir. Y aquí estamos enseñando que a excepción de aquellos que durmieron ya, o perdón, que a excepción de aquellos que vamos a estar vivos cuando suene la trompeta. Ya sabemos que la venida del Señor está muy cerca y que algunos de nosotros vamos a escuchar esa trompeta de lo cerca que está la venida del Señor. Ya algunos de nosotros vamos a estar vivos cuando suene la trompeta. No vamos a experimentar la muerte física, más sin embargo, vamos a hablar eso más adelante de lo que son los cuerpos transformados. Entonces, pero la muerte es algo cierto para todo el ser humano. Letra D, la muerte ha sido vencida. Y vamos a pasar a la página 35 con las referencias bíblicas en 1 Corintios 15:26. Habla de el postrer enemigo que será destruido de la muerte. Romanos 5 habla de que Jesucristo venció la muerte. En 2 Timoteo también habla que quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces la muerte fue el primer efecto exterior y visible del pecado y será el último efecto del cual seremos salvos. Jesús abolió la muerte cuando él
resucitó en la cruz del Calvario, Él prácticamente le quitó toda la autoridad a la muerte. La muerte hasta ese entonces tenía autoridad sobre todo ser humano. Ahora el Señor abolió la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a retomar lo que acabamos de hablar, ¿no? Todo ser humano va a morir, también los cristianos, todos vamos a morir en algún momento determinado, hasta que venga la venida del Señor. Mientras que el Señor no venga por su iglesia, todo ser humano tiene que morir. Y, pero cuando dice que Jesús venció la muerte, quiere decir que ya la muerte no tiene señorío sobre los creyentes. Y entonces nosotros tenemos la promesa de la vida eterna y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Y aquí es donde la cosa se pone un poquito ya, eh, vamos a entrar en temas que difieren ciertas personas de otras, ¿verdad? Entonces, en conceptos. Entonces, aquí habla del estado intermediario y dice, los justos no recibirán el galardón final, ni los inicuos el castigo final hasta después de sus resurrecciones respectivas. Los justos están en reposo consciente en el paraíso, y aquí es donde vamos a diferir del manual, porque aquí habla de un paraíso, ¿verdad? Donde están los justos y los injustos, dice que están en inquietud y tormento consciente en el Hades. Aquí es donde yo no comparto esa idea. La, prácticamente el único argumento de las personas que piensan que hay un paraíso donde, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo me muero hoy, el Señor no ha venido todavía por su iglesia, yo me muero hoy. Hay personas que piensan, bueno, como yo fui creyente, fiel a Dios, me voy a ir al paraíso, mientras que viene la resurrección, mientras que suena la trompeta, yo voy a estar en el paraíso y el impío que muere hoy va para un lugar llamado el Hades. Y el único argumento que tienen las personas que piensan así es la parábola del rico y Lázaro. Ellos dicen, no, no es parábola, es algo real, pero es una parábola, sí, es una parábola. Eso está en San Juan, perdón, bueno, eso lo leemos en la palabra de Dios, pero lo que yo pienso, lo que yo creo es que una persona que muere está en un estado de adormecimiento y ese estado de adormecimiento es lo que veníamos hablando ahorita, ¿no? El creyente duerme, ¿no? Por eso la Biblia habla de cuando un creyente que muere está dormido o duerme, em, es por eso mismo, porque es un estado de adormecimiento. Eso lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 11, y dice, Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, ¿verdad? Al aclarar, explica que Lázaro ha muerto. Aquí él más adelante vemos que afirma eso. También en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 8, versos 52 y al 53, Jesús afirma sobre la hija de Jairo y dice, no lloréis porque no ha muerto, sino que duerme, ¿verdad? ¿Y por qué hace una diferencia entre morir y dormir? ¿Verdad? Porque el que muere en Cristo está en un estado de adormecimiento, ¿verdad? Durmieron. Primera Tesalonicenses 4:13, Pablo exhorta a no entristecerse acerca de los que duermen, asegurando que los muertos en Cristo se levantarán primero, o sea que ya habla de un tiempo futuro donde están dormidos en el presente los que han muerto en Cristo y cuando suene la trompeta resucitarán. Es donde van a volver a un estado de conciencia. En Hechos 7:60, cuando Esteban fue apedreado, ora y luego dice que duerme, ¿verdad? También en 1 Corintios 15:51, Pablo anuncia el misterio de que no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, y en el Antiguo Testamento, pues hablamos de la expresión durmió con sus padres. Entonces, la Biblia nos enseña una y otra vez que una persona que ha muerto está dormida y una persona que está dormida no está consciente. Cuando usted está dormido, usted no está consciente. De pronto, a lo mejor no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero
en los que de pronto usted, su esposa o su esposo le ha dicho al otro día, uy, ¿cómo roncaste anoche? Y usted no se dio cuenta porque usted estaba dormido. O algunas de los que hablan de noche, dice, uy, estabas hablando, hable y hable, pero dormido. Y aunque usted sueña y aunque usted se mueve, pero usted está dormido, usted no está consciente, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando una persona muere, está dormida. Su espíritu, porque la Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el cuerpo se descompone, este cuerpo ya queda, ya no fluye oxígeno, ya la sangre no se mueve, entonces comienza a descomponerse, ¿verdad? Muerto, se descompone. El espíritu es el aliento de vida. La respiración, la Biblia dice que cuando el Señor creó a Adán, sopló sobre él aliento de vida. Ese soplo es el aliento de vida, ese es el espíritu. Dice la Biblia que vuelve a Dios que lo dio. El alma, que es nuestro consciente, que es nuestras ideas, pensamientos, memorias, nuestra alma, entonces queda en un estado de adormecimiento, está dormido, ¿verdad? Entonces, vemos, por eso vemos que la parábola del rico y Lázaro fue algo figurativo, una parábola. Y entonces, eh, otra frase o versículo que usan las personas que creen en un paraíso literal es que el Señor estaba con el ladrón, el ladrón que estaba al lado de él muriendo y confesó, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces muchos toman eso como, oh, sí, hoy, ¿verdad? Pero eso no puede ser posible porque el Señor Jesús, Él es la primicia de los que duermen. Y ahorita vamos a ver ese versículo. Entonces, no pudo haber alguien más con Él en un lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir ese hoy estarás conmigo en el paraíso? Ese hoy es más profundo de lo que uno piensa. No está hablando del día de hoy, no está hablando de un día específico, sino que en la Biblia nos muestra, por ejemplo, en el libro de de Corintios, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice la palabra de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, esto se escribió hace cientos de miles de años atrás, o miles de años atrás, pero el 3000 años se escribió esto, pero ese día de hoy, ese día de salvación sigue siendo hoy. ¿Por qué? Porque está hablando de la gracia. El periodo de la gracia es un día bíblicamente y proféticamente. La gracia es un día y es el día de salvación. Hebreos capítulo 4, eh, versículo 6, también lo menciona así, en Efesios 4, perdón, Hebreos 4:6 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día y dice hoy, ¿sí ve? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Esto lo escribió el apóstol hace 3000 años, pero ese hoy no se ha acabado. Cuando Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ese hoy no se ha acabado. Ese hoy comenzó ahí en la cruz del Calvario, comienza la gracia. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, eh, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y luego en Salmo 118 también el salmista lo dice de una manera muy bonita. Salmo 118, versículo 22, dice la palabra de Dios, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos, hablando de Jesús, hablando de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario.
Y luego el 24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. El día que hizo Jehová es Jesucristo y es la gracia, es el hoy. Entonces, ahora, usted dice, no, pastor, pero yo creo que es el paraíso, es real. Gloria a Dios, no importa. Eso no tiene ninguna, am, no afecta en su salvación. Si usted cree que al morirse usted se va a ir a un paraíso literal, eso no le va, salva ni le condena. Lo que importa es que usted crea en un tipo de salvación, ya sea en el paraíso o que usted, o como yo, que yo pienso que si yo me muero hoy y el Señor no ha venido todavía y me muero hoy, yo voy a dormir, voy a quedar dormido en un estado conciencia de conciencia adormecida, dormido, esperando la venida del Señor. Mi alma se duerme. Cuando suene la trompeta, mi alma va a oír la trompeta. Y entonces en ese momento, y a eso lo vamos a hablar más adelante, porque la resurrección habla de un cuerpo resucitado. Entonces cuando suena la trompeta, mi alma se despierta y entonces forma un cuerpo transformado, un cuerpo transformado. Y usted puede decir, bueno, pero yo voy a estar en el paraíso bien rico, gozándome ahí con Lázaro y cuando suene la trompeta yo voy a, gloria a Dios. O sea, independientemente de lo que usted quiera creer o opte por creer, no afecta su salvación. Lo que importa es que hay salvación, lo que importa es que yo necesito ser fiel a Dios para poder gozar de las maravillas y de la salvación de Dios. Así que no es un punto para discutir. Yo solo le estoy enseñando los dos tipos de creencia. Ahora, más adelante en el manual dice que lo que yo creo es falso o doctrina falsa. No, no me afecta, no me voy a poner triste, más sin embargo, no es un punto de contención ni tampoco es una doctrina que salva ni condena. El punto número 2 aquí en la letra E es la resurrección. En la resurrección, el alma y el espíritu de los muertos son reunidos con el cuerpo resucitado. Entonces, en el caso de los muertos en Cristo, será un cuerpo transformado, ¿verdad? Eh, y más adelante vamos a ver la diferencia porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que no murieron en Cristo, los que van para condenación, todavía no resucitan. Ellos van a resucitar al final, en el juicio final. Dice que el mar regresará a los muertos, la tierra regresará a los muertos, y ellos van a tener que estar de pie delante del Señor para el juicio. Y ahí es donde van a ir a la eternidad sin Cristo, al infierno. Mas, sin embargo, yo personalmente no creo. Una de las razones más fuertes porque no creo que hay un paraíso y un Hades, o como dice aquí, un estado intermediario. Ellos dicen, es un estado intermediario, casi, casi, casi que como un purgatorio para los que se condenan. No creo yo en eso porque yo creo que Dios es un Dios justo y un juez justo no va a condenar a alguien antes de tiempo, antes de juzgarlo. Primero hay un juicio y luego entonces viene el castigo. Entonces, tener a una persona en el Hades, como dice aquí, en un tormento consciente, se me hace injusto eh, porque no ha sido juzgado. Primero tiene que, porque la persona, imagínese, un crédulo muere y se va al Hades y va a estar como, ¿y yo por qué estoy acá si yo fui bueno? Nadie me dijo, nadie me ha dicho por qué estoy acá. Para eso es el día del juicio. Entonces la Biblia dice que es necesario que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No dice y después el Hades y después el juicio. No, es necesario que los hombres mueran una sola vez y ahí está dormido. También el impío duerme. El impío está dormido y cuando despierta, despierta confusión porque dice, ¿qué pasó? Y ahí donde viene el juicio y el juicio le va a explicar, le va a decir, usted le predicaron tal día, le hablaron del Señor o usted cometió tal pecado, y por esos cargos o porque usted no creyó en Jesucristo, va a ir al lago de fuego y, y entonces, ¿verdad? Dice que se alejarán de él avergonzados. No creo que Dios vaya a atormentar a alguien sin juzgarle primero. Ese es mi, mi concepto, ¿verdad?
Ahora, aquí habla el juicio, el número 3 dice, de la misma manera que no se puede evitar la muerte, tampoco se puede evitar el juicio que sigue. Los justos recibirán sus galardones, los injustos recibirán su castigo. Ya más adelante vamos también a ahondar un poquito en lo del juicio. Número 4, la eternidad. Hay solo dos destinos finales para el hombre. Esto sí es cierto, el cielo que puede, aquí dice ganar, y yo tengo un poquito de problema con la palabra ganar, porque en la Biblia el cielo no se gana, sino que se hereda. Eh, digamos, el término ganar puede ser un poquito controversial. Se puede decir que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces, en términos de una carrera que se ganó, sí, pero no de que yo me voy a ganar el cielo con obras o con actos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Más sin embargo, el cielo sí se hereda, ¿verdad? El Señor dijo que el que venciera heredará todas las cosas. Cuando habla del cielo, habla siempre de algo que se hereda. Y o dice, el cielo que se puede heredar o el infierno que se puede evitar. ¿Cuál es el destino de usted? Entonces, el infierno es algo que la persona que va al infierno es porque no evitó el infierno, sino que simplemente desobedeció o siguió su propio camino. Letra F, la ubicación del paraíso y del Hades, ¿verdad? Y aquí, como digo, yo personalmente no creo en un paraíso, en un Hades. Si usted lo quiere creer, está bien. Si en su iglesia se lo predican así, está bien. Tampoco quiero que usted se ponga a discutir. Más bien, puede perder la salvación si se pone a pelear por eso, o a discutir o a crear controversia en su iglesia. La ubicación del paraíso y del Hades. Antes de la resurrección de Jesucristo, el paraíso y el Hades eran compartimientos separados del Seol. Eran lugares contiguos con gran cima puesta entre los dos. A causa de esto, cuando Jesús murió, él visitó ambos lugares. Y aquí hay unos versículos. Él también explica en Pedro 3:19, y vamos a leerlo desde el versículo 18, primera de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los, o por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Y aquí es importante este énfasis, en los días de Noé. Está hablando de un grupo específico de personas en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y aquí está haciendo un paralelo, ¿verdad? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y él está sujeto a los ángeles, autoridades y potestades. Entonces, um, aquí eh, el autor del manual nos está diciendo que como este versículo como un argumento para creer en un Hades. Mas, sin embargo, aquí decir que Jesús fue a predicarle a un montón de gente que está en un lugar encarcelados contradice la palabra de Dios, donde lo que acabamos de decir, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿para qué le va a predicar a una gente que ya está en un lugar de condenación si ese lugar existiera, verdad? Lo más lógico es pensar que fue como dice ahí, en otro tiempo. Es que ahí lo dice como que está hablando específicamente de unas personas que estaban, dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron. eh, y cuando habla de cuál tiempo, en el tiempo de Noé, en los días de Noé. Entonces no está diciendo que el Señor Jesús se fue al pasado a predicarle o se fue a un lugar específico donde estaban solamente las personas de los días de Noé, sino que está hablando de el mismo espíritu de salvación que predicó el Evangelio, predicó también a los espíritus encarcelados, o sea, la gente que estaba encarcelada en su pecado en los días de Noé. Entonces, acuérdense que Noé también fue llamado pregonero de justicia. Entonces, Noé, así como Noé predicó en ese tiempo y le predicó a todos esos espíritus encarcelados, o sea, las personas que estaban en ese tiempo llenas de pecado, de maldad, y así como 8 personas se salvaron por agua,
Entonces dice, asimismo, el Señor Jesús vino y predicó el Evangelio a los también nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que todos los que crean en Él puedan ser también bautizados, ¿verdad? Y puedan también entrar en el reino de los cielos, así como esos 8 creyeron y entraron en el arca y fueron bautizados en una manera figurativa en, um, en el diluvio, ¿verdad? Y asimismo nosotros escuchamos el Evangelio, entramos en un arca figurativa y nos bautizamos en el nombre de Jesús para ser salvos. Entonces está hablando es más bien como de la predicación, del espíritu de la predicación de ese tiempo, más no de un lugar literal. Dice aquí, y vamos a seguir leyendo, cuando Jesús resucitó, desocupó un lugar y cambió la posición del paraíso al tercer cielo. No sé si eso, de dónde lo sacó el escritor de este manual. Como le digo, son cosas que personas creen más. Eso no lo hace ni menos espiritual o porque yo creo diferente, yo soy mejor. No, nada de eso. Pero yo sí encuentro que no sé de dónde el escritor aquí, no sé de dónde lo sacó. Si alguien sabe, por favor, mándeme un mensaje, ¿ok? Porque yo no sé de dónde él sacó que el paraíso fue movido al tercer cielo. ¿Dónde dice eso? No sé dónde lo... Pablo aquí usa 2 Corintios 12:2 y dice aquí, vamos a leerlo, 2 Corintios 12:2 dice, conozco a un hombre en Cristo, que está hablando del mismo, Pablo, que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si en fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces Pablo habla de un lugar llamado el tercer cielo y yo no sé cómo el escritor o el autor de este manual dijo que el Señor movió el paraíso al tercer cielo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? La Biblia no enseña nada de eso, no sé cómo sacó eso esta persona, pero lo dejamos ahí en el manual porque quiero que usted lea argumentos y usted mismo aprenda a pensar a la luz de la palabra de Dios. Y yo soy una persona que soy fanático de la Biblia. Lo que dice la Biblia, eso yo lo creo. Y si la Biblia no lo dice, ¿yo para qué lo voy a enseñar? ¿Yo por qué voy a enseñar que Jesús movió el paraíso al tercer cielo si eso la Biblia no lo enseña? ¿Verdad? Ahora, aquí saca otro argumento. Lo que la divina de Endor pudo hacer con el espíritu de Samuel no puede ser hecho con los espíritus de los redimidos porque desde la resurrección de Jesús, el paraíso y el Hades ya no tienen ubicación contigua en el Seol. Jesús llevó cautiva la cautividad. Argumentos que de pronto tratando de justificar una idea, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Bueno, gloria al Señor. Espero que no le esté confundiendo más. Espero que estemos aquí aprendiendo algo, ¿verdad? Vuelvo y le digo, son 2 tipos de escuelas. Usted agarre la que quiera. De todas maneras, en el examen solamente vamos a tomar cosas que ya sabemos y yo no lo voy a calificar si usted cree diferente o no. Vamos a ver lo que es la letra G, enseñanzas falsas. Habla del purgatorio. El purgatorio es una enseñanza falsa, esto es católico. Esto enseña que aún los fieles necesitan pasar un proceso de purificación antes de ser considerados aptos para entrar en la presencia de Dios. Las escrituras enseñan que los muertos en Cristo eh, tendrán felicidad inmediata. Eh, no sé en dónde um, lo leemos, pero dice, solo hay los que son salvos y los que están perdidos y el destino de cada grupo es determinado en esta vida. La muerte cierra el periodo de prueba y luego sigue el juicio. En eso sí acordamos de que primero es necesario que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. Ahora, aquí dice esta frase donde dice que la Biblia enseña que los muertos en Cristo tendrán felicidad inmediata. La Biblia sí enseña que nosotros como humanos estamos sujetos al tiempo y al espacio, pero cuando uno muere, el tiempo y el espacio dejan de existir, ya uno pasa a otro ámbito y vuelvo y le digo, el cuerpo se descompone, eh, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el alma queda dormida. Entonces,
dejamos de, para el muerto, el tiempo ya no existe. Para el muerto, el tiempo se congela. Y entonces, cuando los que mueren en Cristo escuchan la trompeta, cuando resucitan primero, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrar al Señor en las nubes. eh, para estas personas no han pasado ni un segundo. Van a levantarse y como que no ha pasado el tiempo. Y entonces ahí es donde entra uno en un gozo con el Señor. Los que mueren sin Cristo también. Los que mueren sin Cristo también están en estado de adormecimiento cuando ya sean levantados para juicio. Para ellos no ha pasado el tiempo. No han pasado, así haya muerto hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, 5000 años. No ha pasado el tiempo. Entonces, cuando leemos Daniel 12:1, y ese es un versículo que vamos a estar leyendo seguido aquí durante estas enseñanzas, es importante que entendamos este pasaje, que leamos este pasaje y lo leamos bien. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado o libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Serán despertados. Entonces, si yo estoy en un estado consciente en el Hades, ¿por qué usa la palabra despertado? Podría decir, serán traídos del Hades, serán sacados del Hades para seguir su castigo, pero el castigo está reservado para después del juicio. Mientras tanto, dice aquí en Daniel que serán despertados, quiere decir que estaban dormidos, ¿verdad? Porque si estuvieran en un lugar consciente no usaría la frase despertados, porque los que están conscientes, ya dijimos, no necesitan ser despertados, ya están despiertos, ¿verdad? Entonces hay que entender lo que está la palabra, el contexto de la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios, ahí está usando una referencia para hablar en contra del purgatorio, Segunda de Corintios 5:6. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables, porque es necesario que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el mismo argumento que se usa en contra del purgatorio se puede usar para hablar en contra del paraíso y de el Hades, ¿verdad? Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay un estado intermedio ahí, solo hay la muerte y el juicio. Amén. Y como leíamos en 2 Corintios 5, de 6 a 10, habla de que también cuando nosotros, porque el juicio va a ser para todos, más sin embargo nosotros que ya tenemos un cuerpo glorificado y estamos con el Señor, el juicio de nosotros va a ser para galardones, para premios. O sea, no va a ser un juicio para condenación, sino para prácticamente decirnos, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es en ese día. Ahora, hay otro concepto equivocado que es el espiritismo. El espiritismo enseña que se puede conversar con los muertos a través de un medio. La Biblia prohíbe expresamente consultar a tales espiritistas y la prohibición misma indica que hay un mal y un peligro en esta práctica. En Lucas 16, la narración del Lico y Lázaro prueba que a los muertos no se les permite comunicarse con los vivos. Entonces, es peligrosísimo creer en que uno puede tener conversación con un muerto. Vuelvo y digo, los muertos están dormidos. Pero cuando alguien comienza con eso de que vamos a traer a un muerto, o que vamos a hablar con el espíritu de su abuelita, o aún hay cristianos que, que creen
que su abuelita se les apareció, que el espíritu de su mamá muerta se les apareció, que sienten la presencia del abuelito. Tenga cuidado que esos son demonios, demonios. La Biblia nunca habla de esto. Y cuando hablábamos, en solo una ocasión donde eso se ve en la palabra de Dios fue cuando Saúl le manda a una divina que le traiga el espíritu de Samuel. Y resulta que eh, el Señor le permite a Samuel como despertar de ese sueño para que hable con Saúl, para darle una última profecía de condenación, mas eso al Señor le desagradó extremadamente. Y en Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 13, Primera de Crónicas 10:13 dice así: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó con una divina. Entonces, ese acto de consultar con la divina y tratar de hablar con los muertos le causó la muerte a Saúl. El Señor decide matar a Saúl por el acto de consultar con una divina. Entonces, y no solamente eso, sino que también decide matar a sus hijos, porque esto es algo que va en contra de la palabra de Dios y Dios no lo comparte. Y es diabólico, satánico. Así que hay que tener cuidado con eso. Y si alguien le dice, no, es que mi abuelito se me apareció y me habló, o se me apareció por medio de un gato, o me habló, esos son demonios. ¿Ok? Ahora viene el punto número 3, que es el sueño del alma, y es ahí donde lo nombra como una falsa doctrina, mas sin embargo, ah, eh, para mí no para mí es como yo creo. Más bien como tratar de discutir es lo que, eso sí es peligroso, pero es lo que enseña, ¿verdad? Aquí dice, esto enseña que el alma es inconsciente hasta la resurrección, es lo que yo les vengo diciendo. Para mí el alma está inconsciente, está durmiendo. Las escrituras, dice aquí en el manual, nos enseñan que hay un reposo inmediato y consciente en el paraíso para los salvos. Eso no lo enseña la Biblia. Aquí habla del rico y Lázaro, pero vuelvo y le digo, es una parábola, no fue algo real. Una de las puntos que usted puede ver porque es el rico y Lázaro es una parábola, es porque el rico le dice, Señor, deja que Lázaro moje su dedo en agua y me lo ponga en mi lengua para saciar la sed. Como en vez de pedir un vaso de agua, pide que Lázaro moje su dedo en el agua. Em, una gotica de agua no sacia la sed de nadie. Entonces es una parábola. Ah, ahora dice aquí, ¿por qué visitó Jesús el paraíso y el Hades si las almas estaban inconscientes? Entonces ya hablamos de eso. Ahí está hablando del 2 Pedro, mas sin embargo, no, el Señor no hizo eso, no fue a ningún paraíso. Ah, muchos, leíamos en Daniel 12 que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, y aquí es bien clarito, o sea, los muertos, los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, van a despertar. Eso va a ser en ese día de la resurrección, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión. Entonces, eh, usted puede leer estos versículos que están aquí, Salmos 16:10, Isaías 14, Lucas 23, 2 Corintios 5, Filipenses 1:23, Apocalipsis. Usted puede leer todos esos versículos y usted mismo saque su conclusión y guárdelo para usted con el Señor. Lo que sí yo le pido es que nunca use esto para discutir o dividir el cuerpo de Cristo. Recuerde que este tema no salva, no condena. En lo que sí debemos de estar todos de acuerdo es en que hay un día de juicio y que los que están pasando por el plan de salvación y vivieron una vida piadosa y obediente a la palabra de Dios van a heredar la vida eterna. Eso sí lo que nos debe de interesar a nosotros. Amén. Em, Solamente quiero tomar los últimos dos versículos aquí en Filipenses 1:23, donde dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, eh, ellos están usando Filipenses 1:23 para hablar de un paraíso, pero también sabemos, y aquí está hablando de que el paraíso es un estado intermedio, y ahí no está Cristo, sino
el seno de Abraham. Entonces, ah, no está hablando de que muere y inmediatamente se va a un lugar, sino que está hablando de morir, partir y estar con Cristo. Es lo que está diciendo. Muere uno, está en un estado inconsciente y ya cuando viene la trompeta es donde estamos con Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando más bien de que la salvación está asegurada, está hablando, estar en Cristo también se refiere a la salvación. Cuando ya yo muero en Cristo, entonces eh, es lo que dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia. No quiere decir que cuando se muere ya le van a dar la corona, no. Eso va a ser en el día de los galardones. Entonces, tenemos que poner las cosas en el contexto que son para poder entender la palabra de Dios. ¿Sí? Eh, amén. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, ¿verdad? Que es el número 4. Espero que no le esté confundiendo más. Sin embargo, mi deseo no es confundir a nadie, sino que usted aprenda lo que dice la palabra de Dios. Y vuelvo, le digo, aunque de pronto ah, tal vez ciertas personas y hasta pastores crean de una manera, crean en un paraíso literal y todo eso. Gloria a Dios, yo respeto eso, yo no lo estoy haciendo para controversiar, ni para tampoco para poner en mal a nadie, y tampoco estoy diciendo que los que creen en el paraíso están mal, solo estoy dando mi punto de vista. El que cree en el paraíso, o el que cree en el Hades, o el que cree en que no está dormido, ni salva ni condena. Ahora, si usted cree en un purgatorio, sí, ahí eso sí se le va a condenar porque entonces es una falsa doctrina. El universalismo, dice la número 4, dice: esto enseña que todo el mundo será salvo finalmente. Y eso es peligrosísimo también porque aquí el universalismo cree que al final de todo, todos van a ser salvos. Porque Dios es demasiado benigno para excluir a nadie del cielo, dicen. Y este error es refutado por las escrituras y es efectivamente una misericordia que Dios excluya a los pecadores del cielo, porque sería un infierno para ellos y su presencia pronto convertiría el cielo en un infierno para los redimidos. Entonces, por eso el Señor tiene que separar a las ovejas de las cabras, ¿verdad? Dios tiene que separar el trigo de la cizaña y eso va a ser el día del juicio donde unos van a estar con el Señor en la eternidad con Él, en el cielo, y otros van a estar en el infierno por toda la eternidad también en sufrimiento. Y es la condenación para los que no quisieron aceptar la salvación de Cristo, ahí van a estar. Entonces, hay personas, y la Biblia es muy clara en eso, pero cuando alguien dice: no, es que cómo Dios va a ser tan malo de mandar gente al infierno, no es que Dios sea malo, es que usted no puede ser más misericordioso que Dios. En toda la humanidad no ha existido un ser más misericordioso que Dios. Dios es, dice la Biblia que para siempre es su misericordia. Entonces, su misericordia es para siempre, más el juicio de Dios necesita ser aplicado y el juicio es que el pecador hay que condenarlo y el santo hay que salvarlo. Em, en Apocalipsis 22:12 aquí hay varios versículos, pero quiero añadir uno más y es Apocalipsis 22:12. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, el que no quiso seguir el evangelio y quiso seguir sus propios caminos, van a estar fuera o en el infierno. Punto número 5, que es la restauración. Y esto enseña que el infierno no es eterno, sino una experiencia temporal para purificar al pecador, para hacerlo apto para entrar al cielo, como una clase de purgatorio. O sea, ya no le llaman purgatorio, sino el infierno. Y ellos piensan que la experiencia, dice aquí, dice: si así fueran, entonces los fuegos del infierno tendrían más poder que la sangre de Jesús. Si esto fuera así, entonces ellos creen que el infierno tiene un poder purificador más grande que la sangre de Cristo. Y la experiencia nos enseña que el castigo en sí no regenera, puede restringir, pero no puede transformar.
Los que creen en este error afirman que la palabra eterno en griego quiere decir durante una época y no una duración sin fin. Según Mateo 25, 41 al 46, si el castigo de los malos terminara, también terminaría la felicidad de los justos. Dios en la actualidad no obliga al hombre a ser salvo, tampoco lo hará en el futuro. Entonces, creer en esto sí es algo falso. Creer en que el infierno es nomás un estado temporal para después pasarlo al cielo. No, la Biblia dice que es por la eternidad. La Biblia enseña una y otra vez que las personas que van a dar al infierno estarán ahí para toda la eternidad. Ahora, número 6, aniquilación. Esto enseña que los malos serán aniquilados. Los que creen en este error se apoyan en 2 Tesalonicenses 1:9 y otros textos que dicen que los malos serán destruidos. Pero esto no quiere decir aniquilación, sino ruina. En este texto, si significara aniquilación, entonces la palabra eterna sería inútil. También indican la muerte como la pena del pecado. Esto quiere decir separación de Dios y no cesación de existencia. La promesa divina de vida no es la promesa de existencia, porque tiene todo hombre la tiene en consecuencia. Lo opuesto es verdad. La muerte como pena no significa la simple pérdida de la existencia. Entonces, la aniquilación dicen que el infierno no existe, sino que la persona se muere y queda ya, que ese es el castigo, es una muerte eterna. Eh, Más sin embargo, nosotros creemos que va a haber un lugar donde las personas van a llegar a que es el infierno, ¿verdad? La Biblia habla del infierno como un lugar de sufrimiento, de tortura y de tormento. Amén, gloria a Dios. Así que terminamos con la lección número 7. Gloria al Señor. Espero que haya aprendido algo y que estemos conectados con la palabra del Señor. Y seguimos con la lección número 8. Muy bonita esta lección y ahorita vamos a hablar de lo que es la resurrección. Y quiero decirle, hermano, que la resurrección es una de las doctrinas más poderosas en la Biblia. Nosotros siempre como unicitarios nos enfatizamos bastante en el nombre, ¿verdad? Bautismo, Espíritu Santo. Mas, sin embargo, la doctrina de resurrección es una de las más importantes y fundamental que no puede ser movida. La doctrina de la resurrección es tan importante porque nos habla de ese fin y la recompensa de nuestra peregrinación y es la esperanza, es la doctrina que nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza por la cual vivimos para Cristo en la tierra. Ahora, Pablo era un ardiente defensor de la doctrina de la resurrección, porque en su tiempo existían personas eh, herejes que no creían en la resurrección y negaban la resurrección, a lo que Pablo dijo, si no hay resurrección, entonces vana nuestra fe. Y entonces dijo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, si no hay resurrección, ¿para qué todo esto? Si no hay nada, una recompensa después de todos estos sufrimientos, sacrificios que hacemos para el Señor, de negarnos a nosotros mismos, de llevar la cruz de Cristo. Si no hay resurrección, entonces ¿para qué? No, pues mejor tirémonos al mundo y disfrutemos los placeres, entre comillas, los placeres de este mundo. Eh, Pero si en verdad hay una vida después de esta vida, y si hay un cielo y hay un infierno, entonces el sufrir en esta tierra, el vivir abnegadamente y llevar la cruz de Cristo y servirle y serle fiel en los momentos más difíciles, vale la pena por el premio que nos está esperando, que es la vida eterna con Cristo. Entonces, por eso es importante la doctrina de la resurrección. Y vamos a empezar estamos lección 8, página 39, creo. Lección 8, página 39, y dice la Biblia, la resurrección enseñada en las escrituras. Perdón, dice el manual, la resurrección enseñada en las escrituras. En el Antiguo Testamento, la palabra, en la palabra está, eh, y ahorita vamos a ver lo que quiere decir en la palabra, que quiere decir como predicado, como enseñado, ¿verdad? En Job, en Daniel, vamos a leer Daniel 12, del 1 al 3. Volvamos a leerlo, eso ya lo hemos estado leyendo varias veces, pero lo vamos a volver a leer. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
o sea, está enseñado en la palabra, en Salmos 16, Salmos 17. También vemos la resurrección como figura en Génesis 22:5 y Hebreos 11. Vamos a leerlo. Génesis 22:5 dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hebreos 11:19 dice que esta experiencia vivida de Abraham con Isaac, dice aquí que pensando, Hebreos 11:19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, esa parte donde Abraham fue ordenado matar a su hijo y él iba prácticamente en su mente, ya lo había sacrificado para Dios, pero que al final, cuando ya lo iba a hacer, el Señor dijo que no, y regresa con su hijo vivo. Entonces dice aquí el apóstol como en sentido figurado, ¿verdad? Como que lo hubiera vuelto a recibir de entre los muertos. También la resurrección está enseñada en profecía, Isaías 26:19, Oseas 13:14, y en realidad, o sea, en sucesos reales, Segunda de Reyes 4:32, cuando Eliseo resucita a un niño o un muchacho, y en Segunda de Reyes 13:21, donde Eliseo, el cadáver de Eliseo que enterrado ya estaba sepultado, o más bien sí, la tumba de Eliseo, cae un cadáver y resucita al tocar la tumba de Eliseo. Entonces, son sucesos reales en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, también en palabra o predicado, enseñado por Jesús, ahí están todos los versículos, San Juan 5, 6, Lucas 14, también enseñado por Pablo en Hechos, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, y también enseñado por Juan en Apocalipsis 24, ya lo leímos anteriormente. Luego dice que también la resurrección realizada en vida o real, ¿verdad? Algo que sucedió, no que se predicó, sino que sucedió. Habla de la resurrección de Lázaro y de la resurrección de los santos en el Antiguo Testamento. Perdón, de los santos, dice aquí, del Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y de la resurrección de Jesús. Entonces, los dos primeros, ¿verdad? La resurrección de Lázaro y la resurrección de los santos, fueron resurrecciones temporales, es decir, fueron resucitados en cuerpos de carne, no en cuerpos transformados. Y eso es algo importante de diferenciar, porque por ejemplo, Lázaro resucitó en un cuerpo, en su cuerpo real, en su cuerpo de carne y hueso mortal, y volvió a morir, ¿verdad? Y al volver a morir está esperando la resurrección. Mas la resurrección de Jesucristo fue diferente porque él fue resucitado en un cuerpo glorificado. Por eso dice que es primicia de los que resucitaron. Y es el mismo cuerpo con los que los muertos en Cristo van a resucitar en el día del Señor, cuando Él venga por su iglesia. Cuando Él venga por su iglesia, nosotros los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros los que estemos, los que hayamos quedado, seremos transformados para estar con el Señor en las nubes. Y esa transformación es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Pero cuando habla aquí de la resurrección de los santos, en el número 2, eso está en Mateo 27:51. Vamos a leerlo desde el 51. Mateo 27, léalo en su Biblia. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Mire, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Aquí nos dice que fueron los santos del Antiguo Testamento.
autor aquí le añade eso. Más sin embargo, em, habla de los santos que habían dormido. No sé cuáles son esos santos, no sé quiénes son, no sé si son del Antiguo Testamento, no sé si son Abraham, no sé, no sé. Solo dice que fueron unos, o sea, la Biblia no nos da como específico, solo dice que 500 personas, perdón, que se abrieron los sepulcros y muchos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No dice que se fueron al cielo, no dice que están con el Señor en el paraíso, en las nubes, en el cielo, no dice nada de eso. Lo que sí sabemos es que lo que acabamos de leer ah, en 1 Corintios 15 habla del orden en el versículo 23, 1 Corintios 15, 23, el orden, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Eso es lo único que yo sé, que em, el Señor Jesús dijo que se iba a hacernos morada y esa morada está esperándonos para cuando venga el Señor por su iglesia. Eh, Ahora, otro argumento en contra de el paraíso, ¿verdad? Está ahí en la resurrección de Lázaro en San Juan 11, cuando el Señor resucitó a Lázaro, que le dijo a Marta, quita la piedra, Lázaro ven fuera. Entonces, si Lázaro murió y hubiera estado en un paraíso con el otro Lázaro, y usted se imagina este hombre ahí todo contento en el paraíso, bien feliz de la vida, y de repente el Señor le dice, no, es que su hermana está como muy triste y está en llore y llore y me dijeron pues que pobrecitas, entonces salga de ahí del paraíso y venga otra vez a este mundo a sufrir. No creo que eso sería algo justo, ¿verdad? O bueno, pero ah, ya cada quien como quiera creer, ¿verdad? Letra B, página 39, letra B, la naturaleza de la resurrección, la redención del cuerpo. La redención del cuerpo es parte de nuestra completa redención. Romanos 8, Juan 6, Primera Corintios y Job. Vamos a leer Romanos 8, 17. Romanos 8, 17 dice, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Corintios 6, 14. Primera Corintios 6, 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, ese va a ser ya nuestra redención, es cuando el Señor venga por su iglesia y nuestros cuerpos sean redimidos o transformados. Vamos a tomar una forma diferente. Aquí es el punto número 2, ¿verdad? La naturaleza de la resurrección es que los redimidos o sea, aquí viene donde muchos no saben que cómo vamos a resucitar. Eh, a mí me han dicho, pastor, vamos a resucitar como espíritus, seremos fantasmas, seremos como ángeles, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Siguiente página, 40, letra A, seremos semejantes a Cristo. O sea, yo le voy a decir lo que dice la Biblia. No tenemos muchos detalles, pero sí tenemos suficientes detalles para formarnos una idea de lo que va a ser. Por ejemplo, dice, seremos semejantes a Cristo, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, semejantes a Cristo cuando Él resucitó. Primera Juan 3:2, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Primera Corintios 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, letra B, ¿cuál fue la naturaleza y semejanza del cuerpo de Cristo resucitado al que nuestros cuerpos resucitados se asemejarán? ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser? ¿Por qué dice que seremos como Cristo? Bueno, eh, Cristo tenía un cuerpo verdadero, Lucas 24, y un cuerpo reconocible, o sea, visible y aún palpable, ¿verdad? Eh, lo podían tocar, lo podían palpar, eh, comía, bebía, él se sentó con los discípulos, después de resucitado, cuando ya pasaron los 3 días y resucitó, los 3 días de muerto y resucitó con un cuerpo transformado, pero era un cuerpo real.
Sabemos, por ejemplo, que los discípulos no le reconocieron al principio, entonces tal vez va a cambiar de alguna manera nuestra forma. Eh, Mas, sin embargo, le reconocían, por ejemplo, los discípulos de Maús cuando partía el pan. Él dijo, no ardía nuestro corazón cuando partía el pan. Eh, no, al principio, por ejemplo, cuando él se apareció al lado de la orilla del mar, al principio no lo reconocieron, pero luego que él comenzó a hablar, entonces se arrodillaron, maestro, Señor mío y Dios mío, le reconocieron. Tomás dijo, yo no, hasta que no le vea las heridas, no le voy a creer que es él. Él le mostró sus heridas y entonces le dijo, tócame, porque se podía tocar, toca las heridas si quieres, para que creas. Y se arrodilló, dice, Señor mío, Dios mío. Las mujeres que fueron a ungirle después de las 3 días, le fueron a la tumba a ungirle y cuando vieron la puerta abierta, el Señor se les apareció y no le reconocieron. Entonces, eran em, pero era un cuerpo real y era un cuerpo que podía aún comer. Él se sintió se sentó a comer pescado con ellos a la orilla del mar, se sentó a, a comer pan con los discípulos de Maús y también era un cuerpo que podía transportarse de un lugar a otro instantáneamente. Por ejemplo, ellos estaban todos en una casa reunidos y se les apareció el Señor en medio. Y era un cuerpo palpable, no era un espíritu, era un cuerpo, pero transformado. Y lo que consiste en este cuerpo transformado, ahorita lo vamos a ver. Pero una de las cosas que habla la Biblia es que dice que ni se casarán ni se darán en casamiento, ¿verdad? Ahí sí como dice, hasta que la muerte los separe. Después de la muerte, ya allá en el cielo, no vamos a tener un parentesco, no vamos a ver un parentesco. Pastor, mi mamá murió en Cristo. ¿Yo voy a poder identificarla? Sí, usted va a poder identificarla a su mamá como su mamá, más el amor, el amor que vamos a experimentar en el cielo va a ser tan grande que va a sobrepasar el amor de mamá, el amor de hijo, el amor de esposo, de esposa. Eso como que va a quedar a años luz comparado al amor que sentimos ahorita. Por eso vamos a necesitar un cuerpo transformado para poder en ese cuerpo experimentar cosas que no podemos experimentar en este cuerpo. Entonces, yo no sé si alguien aquí ha experimentado cuando está en la presencia de Dios y está lleno del poder del Espíritu Santo, uno siente que está como fuera del planeta. Y cuando uno se para de ahí, ama a todos y a todos abraza como si fueran por igual, ¿verdad? Entonces, ese amor que sobrepasa, que excede al amor del parentesco, es el amor de Cristo que vamos a experimentar en el cielo. Por eso, em, allá arriba no vamos a agruparnos por parentesco, que yo me voy con mis tíos, con mis primos. No, todos vamos a ser como un solo cuerpo, como si fuéramos una sola familia en Cristo, por el amor de Cristo. Y también ese cuerpo ya no va a poder ser afectado por el pecado, ni por las aflicciones de la tierra. La Biblia dice que ya no va enfermedad, ni dolor, ni llanto, ni tristeza, ni cansancio. Todo eso va a ser quitado porque este cuerpo mortal será transformado por un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesús cuando Él resucitó. Entonces, la letra C habla de la naturaleza del cuerpo resucitado del creyente que se da en 1 Corintios 15 y en el versículo 42 habla de una naturaleza incorruptible que es sin descomposición, enfermedad o dolor. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, usted no se va a volver viejito, todos vamos a tener un cuerpo que es incorruptible. Número 2 es glorioso, dice el versículo 43 de 1 Corintios 15, es glorioso. También es poderoso, o sea, no débil o cansado, sino, o sea, ya no nos vamos a cansar, ya no vamos a agotar, ya no vamos a debilitar. También es espiritual, versículo 44, o sea, que es de Dios, es algo otro nivel, ya no es carnal. Y también es celestial, porque es del cielo. También es un cuerpo y va a poder experimentar el cielo. La Biblia dice que
nada que es corruptible va a heredar la incorrupción, entonces por eso tiene que ser celestial. También un cuerpo verdadero, eso está en el versículo 50 al 51, es un cuerpo real, real, por lo digo, se puede palpar, se puede tocar, puede caminar, ¿verdad? Y también dice que es en relación con el viejo, 36 al 37, como un grano de trigo, pero yo diría de una manera superior. Ahora, el cuerpo resucitado, dice aquí, tendrá agilidad, podrá viajar a la velocidad del relámpago y penetrar sustancias sólidas, con lo que le decía ahorita, puede aparecerse en medio de una sala. Y esto también va a ser necesario y se lo voy a mostrar de esta manera. Eh, Ahorita estamos en el periodo de la gracia y en el momento que suene la trompeta, nosotros vamos a tener el cuerpo transformado así. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado y vamos a estar con el Señor en las nubes para estar en las bodas del Cordero por 7 años, mientras que aquí en la tierra se experimentan 7 años de gran tribulación. Cuando termine la gran tribulación, entonces viene y comienza donde el Señor encarcela a Satanás y a sus demonios y comienza lo que es el milenio. En el milenio nosotros vamos a regresar con el Señor y vamos a reinar con Él. Cristo va a reinar en Jerusalén por 1000 años en esta tierra física y nosotros vamos a reinar con Él, el Señor Jesús, pero el Señor Jesús va a estar en un cuerpo glorificado, por eso va a ser 1000 años, porque ya la muerte no tiene poder sobre Él, ese cuerpo. Y nosotros igual, nosotros tendremos un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, físico, real, visible, palpable, y vamos a reinar con el Señor. Y en alguna parte de la Biblia nos enseña que nosotros vamos a gobernar con Él. Entonces Él nos va a dar autoridad para gobernar sobre esta tierra, sobre las personas que quedaron vivas después de la gran tribulación, con Israel como potencia mundial y nosotros como gobernadores del mundo. Entonces vamos a necesitar este cuerpo glorificado para poder gobernar sobre esta tierra. La letra C habla del orden de la resurrección, 1 Corintios 13:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, o sea, en su venida y luego el fin. Las escrituras nos enseñan que todos no resucitarán al mismo momento. Hay un orden definitivo que se realizará en cuanto al tiempo se refiere a la resurrección. Viene la primera resurrección, que es la resurrección de los que están en el reino de Dios. Estoy ya en la siguiente página, 41, número 1. Esta resurrección eh, de los que están en el reino de Dios, que reinarán con Cristo durante el milenio, lo que le acabo de explicar, Apocalipsis 25 al 6. Estos no aparecerán en el juicio del gran trono blanco. Hay 3 etapas o pasos de esta resurrección. Las primicias, que es Jesucristo. Jesucristo fue el primero, eh, es la primicia de esos cuerpos transformados. Jesucristo es Dios. Él no necesita un cuerpo, él es Dios, Dios es espíritu, pero Él optó por quedarse en ese cuerpo o dejar ese cuerpo transformado para que sea primicia y poder regresar cuando sea el tiempo de gobernar por 1000 años. Va a gobernar en ese mismo cuerpo que Él resucitó. Amén. Entonces, luego se debe entender que esta resurrección de las primicias tuvo lugar después de su resurrección. Jesús resucitó primero y luego los santos del Antiguo Testamento. Vuelvo y digo, la Biblia no enseña que fueron santos del Antiguo Testamento, pero aquí, por alguna razón, ellos quieren creer eso. Letra B, la cosecha tendrá un lugar al arrebatamiento de la iglesia cuando Jesús venga. Primera Tesalonicenses, porque 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto se le llama la cosecha. Va a sonar la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego vienen los rebuscas, que son los santos de la tribulación en Apocalipsis 24 y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en Apocalipsis 24 se está refiriendo a los judíos que creyeron en Jesús durante la gran tribulación. Entonces, aunque la primera resurrección se efectúa en 3 momentos diferentes, estas 3 etapas constituyen una sola resurrección. Amén. Número 2, viene la segunda resurrección. Y esta es la resurrección universal de todos los que mueren desde el principio de la creación.
los que no están en el reino de Dios, pero todos los muertos desde el principio de la creación hasta la segunda resurrección, que es después del milenio, aparecerán delante del gran trono blanco y serán juzgados según sus nombres, estén escritos o no en el libro de la vida, nos lo enseña Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, hablando de los del Antiguo Testamento, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios. Entonces, hay ya en el, en el juicio del gran trono blanco, perdón, en el juicio del gran trono blanco, vienen y son juzgados eh, toda la humanidad, y ahí donde se abre el libro de la vida, y los que no están escritos van al infierno, los que sí están escritos van a la eternidad con Cristo. Ahí cada quien va a ser juzgado según la etapa de su dispensación, ¿verdad? Por ejemplo, los del tiempo de Noé no van a ser juzgados conforme a la ley de Moisés, pero los que estaban durante el tiempo después de la ley van a ser juzgados conforme a la ley de Moisés. Ahora en la gracia, nosotros no vamos a ser, no van a ser juzgados conforme a la ley, sino a la gracia. Entonces, cada quien según conforme a su dispensación, así mismo va a haber un juicio. Y antes de la ley se usaba mucho lo que es la conciencia. Entonces, dice la Biblia que los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, conforme a su conciencia. Entonces, el Señor va a ser justo. Usted dice, ay, pero ¿cómo? Pero, ¿y los que no conocieron a Cristo? A la pregunta típica. ¿Y los indios indígenas que nunca se les fue predicado la palabra? Ta, ta, ta. Hermanos, el Señor va a ser justo con todos, y también el Señor tan lindo que nos dio una conciencia a todos. Todo el mundo, desde el primer hombre Adán hasta el último hombre, tiene una conciencia, y los que no conocieron a Cristo y los que no conocieron la palabra, pero tuvieron una conciencia, y conforme a su conciencia Dios también los va a juzgar. Entonces ahí es donde van a estar delante del gran trono, y el que no está escrito en el libro será echado en el lago de fuego. Nosotros no vamos a pasar por ahí porque nosotros ya tenemos nuestros cuerpos transformados, nosotros ya nos dieron nuestros galardones la boda del Cordero, y lo que nosotros es simplemente vamos a estar en la presencia del Señor. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gloria a Dios. Fin de la lección número 8, y estamos, bueno, yo estoy disfrutando esto bastante, a mí me encanta la doctrina. Cuando me pidieron que diera clase de doctrina me emocioné porque me encanta hablar de la doctrina, así que es una bendición, y terminamos entonces la lección 8 para entrar a la lección número 9. Y esta lección 9 es muy bonita, y aquí es donde vamos a detallar un poquito más lo que son los juicios y los galardones. Y esto nos debe emocionar a todos. Lección 9, los juicios y los galardones. Entonces dice, los juicios. Las escrituras nos enseñan que los juicios son distintos en cuanto al tiempo, lugar, personas y propósitos. Entonces, en la cruz, dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, todo pecado tiene que ser juzgado. Los pecados de los redimidos ya han sido juzgados en el Calvario. Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros venimos, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por el juicio? Los creyentes, los que están en Cristo, los que mueren en Cristo, y los que están ahorita viviendo en Cristo. Pablo dijo, si muero para el Señor muero, si vivo para el Señor vivo, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Si somos de Dios, si somos de Cristo, si ya hemos pasado por el plan de salvación, arrepentidos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y vivimos una vida piadosa, santa delante de Dios, negándonos a nosotros mismos. Entonces, ya sea que muramos o que vivamos, nuestros pecados ya fueron juzgados cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Recuerde que Cristo, al morir,
Él llevó nuestros pecados, entonces ya nosotros no tenemos que pasar por un juicio por nuestros pecados, sino que la sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo nos compró y ya el Señor pagó el precio de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo ya tenemos, ya Él pagó el precio. Cuando somos bautizados, estamos siendo sepultados y ahí es donde estamos siendo juzgados. Ya todo ese pecado ya quedó saldado en las aguas del bautismo, y cuando salimos del agua, salimos a ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la parte 2 dice el juicio diario en la vida del creyente. Primera Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces dice aquí que hay un continuo examen, autoexamen por parte del Hijo de Dios. También hay un castigo mientras que Dios trata con él para perfeccionarlo. Entonces, este juicio que habla aquí del juicio diario del creyente es el juicio que es aquí en la tierra para salvación. Es decir, somos juzgados y corregidos para ser perfeccionados para su venida. Al Hijo que ama, corrige. Entonces, Él nos juzga aquí nuestras acciones de diferentes maneras, ya sea que nos castiga para nosotros ser purificados y ser corregidos, ya sea que nosotros mismos nos autoexaminamos y decimos, no, estoy fallando, tal vez al escuchar la palabra, a escuchar una predicación, al leer la palabra de Dios, y digo, no, si tiene razón el predicador, estoy fallando y tengo que cambiar esto. Y entonces yo mismo me estoy juzgando para poder ser purificado, perfeccionado y ser transformado. No para que diga, ay, soy un malo, miserable, no tengo solución. No, es para uno mismo hacer cambios. Si yo digo, bueno, si yo estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, yo voy a hacer algo para cambiarlo, ¿verdad? Y también eh, puede ser también una forma de disciplina, por ejemplo, cuando el pastor habla con usted, lo lleva a la oficina, hermano, estás actuando mal, y si usted está sirviendo le ponen un tipo de disciplina, mire hermano, siéntese, medite, y hay personas que son soberbias y no les gusta la disciplina del pastor y entonces se van de la iglesia, pero el que tiene un corazón manso y humilde y reconoce su error, entonces se queda, se somete a la disciplina y puede ser restaurado. Esos son juicios en la tierra. Ahora, número 3, el juicio futuro del creyente para los galardones. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, el tribunal de Cristo, dice, no es para juzgar el pecado porque no habrá pecado allí. Es el juicio de las obras cuando se darán los galardones según la fidelidad y los motivos. Ese día, ese será el día de pago para el Hijo de Dios. Entonces el Señor habla de, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de las coronas y galardones y premios. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al que tiene 5 talentos, quítenle al que enterró su talento, quíteselo y déselo al que tiene 5. Van a haber premios, van a haber galardones. No sabemos exactamente en qué forma, cómo va a ser eso, mas sin embargo sí sabemos que va a ser algo hermoso, algo precioso, va a ser un momento de gozo, de alegría, de regocijo, saber que todo mi esfuerzo, mi sacrificio y mi entrega en la obra del Señor, en la viña del Señor, va a tener una recompensa. Y Dios sabe recompensar, dice la Biblia. Dios sabe recompensar. La recompensa va a ser hermosa, así que le animo a que siga adelante. Número 4, el juicio de las naciones vivas. Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Amén. Entonces, este juicio tendrá lugar a la venida de Cristo con sus santos después de la gran tribulación. Y es el juicio de las naciones vivas para establecer el reino milenial de Cristo en la tierra. Entonces se debe notar que no son los individuos los que serán apartados como ovejas de los cabritos, son más bien las naciones que serán juzgadas. Y las ovejas son Israel, los cabritos son todos los que
vivieron sin Cristo y quedaron para la gran tribulación. Y luego ya viene lo que es el gran trono blanco. Después del juicio de las naciones, viene el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 12 dice, y vi un gran trono blanco, y eso ya es después del milenio, después del milenio. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, al cielo, ningún lugar se encontró para ellos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y ahí ese es el juicio final, al término del milenio. Todos los que no estaban en la iglesia o en el reino de Dios serán resucitados y juzgados según sus nombres estén escritos o no en el libro de la vida. Hay por lo menos 3 libros distintos abiertos aquí. El versículo 12 dice, y otro libro fue abierto. Es la opinión del escritor, el señor Reynolds, que estos libros son la palabra de Dios, el libro que se guarda en un registro de la vida de cada hombre y el libro de la vida. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ser juzgados primeramente conforme a lo que está escrito en la palabra, también en el libro de la vida, que es el registro de la vida de cada hombre. Moisés le dijo al Señor, Señor, si usted no va a ir con nosotros, mejor bórreme del libro de la vida. Señor, si va a destruir a este pueblo, mejor bórreme del libro de la vida. Y el Señor le dijo, voy a borrar del libro de la vida al que yo quiera borrar, al que se peque contra mí, al que se rebele contra mí, lo voy a borrar del libro de la vida. Entonces, como quien dice, Moisés, usted no determina quién está escrito y quién no está escrito. Eso es algo muy, muy impresionante. Y es el libro de la vida, que es el registro de cada vida de cada hombre. Nosotros, entonces, estamos, vamos a decir de una manera, ya escritos en ese libro, los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. La enseñanza tradicional de la iglesia es que ninguna persona salva comparecerá ante el gran trono blanco. Sin embargo, esta enseñanza es falsa porque si se lee el texto del versículo cuidadosamente, se verá inmediatamente que hay quienes cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, por eso digo, nuestros nombres ya están escritos ahí y serán mencionados para bendición eterna, ¿verdad? Para como una graduación final. Número 6, el juicio de los ángeles caídos. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que cayeron con Satanás serán juzgados. El infierno fue creado para ellos. Parece que este será el último juicio y se debe notar que los santos participarán en este juicio. Ahí está Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en Primera de Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, nosotros vamos a estar puestos para juzgar, nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos, vamos a juzgar también a los ángeles caídos, vamos a juzgar a Satanás y a sus demonios para el juicio del infierno. Ellos son los primeros que van a ser arrojados al lago de fuego y de ahí van a seguir a precederle los que no están escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces viene la letra B, que son los galardones de los fieles. Los galardones de los fieles. Dice, los creyentes recibirán sus galardones principalmente según su fidelidad. Y esto es lo que les dije que les iba a hablar. Las parábolas de los talentos, de las minas y los obreros de la viña clarifican este hecho. Entonces, no se trata del que más hizo, se trata del que fue fiel, ¿verdad? Es al nivel de su fidelidad. Entonces dice, esta parábola, los labradores, todos los hombres recibieron un denario. El tiempo que pasaron en el campo no afectaba el sueldo. Era la fidelidad hacia aquello que habían sido llamados lo que era más importante, era la fidelidad. Entonces, esto es lindo porque no, hay personas que se sienten menos en el reino de los cielos o en la iglesia porque tal vez su ministerio es ujier o limpiar o solamente mi ministerio es escuela dominical, enseñarle a los niños, no como la hermana fulana que predica, el hermano fulano que hace esto, que cantan y queremos ver como que un trabajo es más importante que otro, no lo es.
no lo es. Lo más importante para Dios es ganar almas, eso es lo más importante. Pero todo lo que nosotros hacemos para el reino de los cielos tiene un valor grande para el Señor y el Señor nos va a dar los galardones no conforme a lo que yo haya, al tamaño de mi ministerio, sino a mi fidelidad. Podemos ver, por ejemplo, también en otra parte donde el Señor dice que en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, mire, grandes milagros, maravillas, en tu nombre hicimos tantas cosas grandes. El Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque está hablando de la fidelidad. Entonces, cuando somos fieles a Dios, si mi trabajo es recoger papelitos en la iglesia o si mi trabajo es manejar la computadora y poner los cantos o estar ahí detrás de la cámara, no es un trabajo pequeño. Usted está haciendo algo para expandir el reino de Dios, usted está haciendo algo para servir y colaborar en el reino de los cielos. Entonces, eh, más bien lo que Dios quiere recompensar es su fidelidad a Él, que usted fue fiel, que si le dieron una labor por hacer, usted la terminó, usted la logró, usted no dejó el trabajo tirado, que si le dieron una labor por hacer, usted no sacó excusas, usted no dijo es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no, sino que dijo amén, lo que el Señor quiera, yo lo haré. Esos son los que van a recibir galardones. Y, y aquí habla diferentes coronas, ¿verdad? Por ejemplo, habla la corona de la vida, corona de gloria, corona de justicia, corona de gozo, corona de oro, corona incorruptible y tu corona. Y todo eso usted lo puede leer ahí los pasajes bíblicos y usted puede estudiarlo a su forma, pero en fin, no quiero que pensemos que van a ser, no sé, coronas literales, porque imagínense, necesitamos, si queremos una de esas, cada una de esas coronas necesitamos un montón de cabezas o que si estos son nombres para... lo que sí sabemos, hermano, es que am, son recompensas de Dios para nosotros. ¿En qué forma? No lo sé. Puede que sean coronas literales, puede que sí, puede que sean otras cosas, no sé, no sabemos, pero sí sabemos que va a ser algo hermoso, grande, majestuoso, bello, y vamos a poder nosotros a entender la razón de nuestro sufrimiento cuando por la recompensa que vamos a recibir. También van a haber galardones a los vencedores, Apocalipsis 2 y 3, cuando habla a las iglesias, el que venciere recibirá, el que venciere recibirá, el que venciere recibirá, y cada uno de las iglesias Dios le da una diferente recompensa o galardón. Por ejemplo, comer el árbol de la vida, una piedrecita con un nombre nuevo escrito, la autoridad sobre las naciones, no sufrirá daño de la muerte segunda, comerá el maná escondido, será vestido de vestiduras blancas, le haré columna en el templo de Dios, escribiré sobre él el nombre nuevo y dice sentarse con él en su trono. Entonces, hermanos, esto es algo lindo, hermoso, precioso. Esto es algo que todos debemos de anhelar y que nos debe de dar un aliciente para seguir adelante, hermano. Hay personas que se enfocan mucho en lo terrenal y entonces, de pronto se desaniman porque no le dieron las gracias, se desaniman porque no lo tomaron en cuenta, se desaniman porque no lo mencionaron en la lista de agradecimientos, se desaniman porque este año no lo eligieron de nada en un ministerio, no lo nombraron, le dieron título, y se desaniman por diferentes cosas. Y yo quiero decirle que la recompensa está en los cielos, no aquí en la tierra. Si me dieron gracias o no me dieron gracias, si me reconocieron o no me reconocieron, si me nombraron o no me nombraron, eso no tiene relevancia. Yo estoy esperando es para mí lo más grande para mi vida es escuchar de parte de Dios, ven buen siervo y fiel, que los hombres me halaguen, que los hombres me reconozcan. Gloria a Dios, lo recibo con humildad, lo recibo para gloria de Dios, mas sin embargo eso no es lo que me mueve, eso no es lo que me motiva. Mi motivador es el reino de los cielos, ese es mi motivador es que en el cielo van a haber galardones y yo los estoy deseando y que en el cielo va a haber las palabras del Señor Jesucristo sobre mi vida. Cuando Él lea en el libro de la vida, Miguel David Rodríguez, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso para mí es todo que estoy,
enfermo o sano, con plata, sin plata, eh, como sea en esta vida, hermano, mi deseo es llegar allá. Ese es mi deseo. Mi deseo es poder escuchar esas palabras. Van a haber galardones. Pastor, es importante desear los galardones. Sí, Pablo se emocionó cuando dijo, ya viene mi día, ya viene pronto mi tiempo donde ya el Señor me va a llevar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia. Él la estaba esperando, él la estaba deseando y están ahí para que usted la espere y la desee y la anhele y usted diga, Señor, te serviré fielmente, venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan, te serviré hasta el final, hasta el final. Y yo quiero creer que todos los que estamos aquí en el Instituto Bíblico, eso es lo que queremos y por eso también estamos tratando de alguna manera aprender más de la palabra para servir al Señor mejor y poder también operar de esta manera y al final poder recibir esa corona de justicia. Gracias hermanos por haber atendido la lección de hoy. Gracias por seguirse conectando. Gracias por seguir estudiando, por no rendirse. No somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Se pone difícil a veces, pero ya sabe, esto es para los valientes. Vamos a seguir adelante. Ya nos queda una lección más, una clase más, perdón, y ya vamos acercándonos al final de este semestre. Gracias al Señor y vamos a seguir adelante, hermanos. Adelante, sin controversia, sin divisiones, sin pleitos, sin andar discutiendo con la gente, sino al contrario, amándolos a todos y bendiciéndolos a todos. Vamos a orar. Quiero darle gracias a todos ustedes y también muy especialmente a nuestro director, el pastor Martín Enríquez, a nuestra secretaria, hermana Sinaí, y a todos ustedes, hermanos, que siguen adelante. Oremos. Señor Jesús, Dios de la gloria, gracias te damos porque eres fiel y maravilloso. Gracias te damos por estas lecciones tan hermosas, porque desde lo que es la muerte hasta la resurrección y hasta los galardones, Señor, nos hemos gozado con estas enseñanzas y queremos aprender más y queremos saber más y queremos edificarnos más y queremos llegar a ese momento al final, Señor, cuando suene la trompeta. Señor, que no perdamos la aliciente, que no perdamos la visión, que no perdamos, Señor, la esperanza de lo que viene para nosotros, que podamos nosotros siempre tener en cuenta que hay algo grande y especial para los hijos de Dios, aquellos que se han guardado fieles, aquellos que han vivido fieles, aquellos que han vivido en santidad. Señor, que no perdamos, Señor, esa aliciente, que podamos seguir adelante fieles a ti, en el nombre soberano del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y así concluimos la clase de hoy.